Producción de biodiesel a partir de grasa animal. Para empezar, veremos qué es y a qué se debe el calentamiento global. El efecto invernadero es el proceso en el cual la radiación térmica emitida por el Sol y reflejada por la superficie de la Tierra es retenida parcialmente por los gases de efecto invernadero, impidiendo que estos salgan al espacio y así mantiene cierta temperatura en la Tierra. El problema es que el ser humano liberó una cantidad muy grande de estos gases como dióxido de carbono, metano y derivados del nitrógeno, en un periodo muy corto de tiempo, por lo que la atmósfera perdió su capacidad de autodepuración y comenzó a acumular cada vez más estos gases. Esto causa el calentamiento global, el cual es una problemática que nos afecta a todos. Genera sequías, reduce el hielo ártico, aumenta el nivel del mar, afecta a las cosechas y daña ecosistemas enteros. Ahora, ¿cómo se generan estos gases? Un ejemplo de esta liberación de gases se puede ver en la quema de combustibles fósiles. Estos son responsables de un gran porcentaje de la emisión total de gases de efecto invernadero. Cuando se realiza la combustión del diésel convencional, se libera dióxido de carbono que estuvo almacenado durante millones de años, lo cual produce un aumento de gases de efecto invernadero neto en la atmósfera. Si nos dirigimos a la aviación, el Jet A1 es el combustible más utilizado en vuelos comerciales y representa la mayor parte del consumo de combustibles en la aeronáutica argentina. Las aerolíneas locales dependen en gran medida de este combustible. La industria de la aviación argentina representa el 0,15 de las emisiones globales de dióxido de carbono. En Argentina, los aviones recorren hasta 10.000 millones de kilómetros al año. Como quemar un litro de Jet A1 produce 2,5 kilogramos de dióxido de carbono y cada litro permite recorrer tan solo 0,4 kilómetros, necesitamos unos 25.000 millones de litros de Jet A para cubrir la demanda. Esto genera aproximadamente 62,5 millones de toneladas de CO2 al año. Pero entonces, ¿cómo se podría reducir el impacto del calentamiento global? El biodiesel es un combustible de origen natural. Se produce a partir de aceites vegetales y grasas animales, que son fuentes renovables. En este video veremos la producción de biodiesel a partir de grasa animal como combustible para la aviación. ¿Cómo se produce? El primer paso de la producción del biodiesel es el filtrado. Las materias primas como las grasas animales suelen contener partículas que deben eliminarse antes de la reacción química. Para esto se utilizan filtros al vacío. En este proceso, la grasa pasa a través de un filtro que captura las impurezas, permitiendo que solo el líquido limpio llegue al siguiente paso de producción. Una vez que la materia prima ha sido filtrada, es necesario precalentarla antes de la reacción de transesterificación. La grasa se calienta a una temperatura de entre 60 y 65 grados Celsius. Este calentamiento reduce la viscosidad de la grasa, facilitando su mezcla con el alcohol y mejorando la eficiencia del proceso. Además, ayuda a minimizar la formación de subproductos no deseados durante la reacción. El siguiente paso es la reacción de transesterificación. Durante la transesterificación, los triglicéridos, que son los componentes principales de la grasa, reaccionan con el metanol. Esta reacción se facilita por la presencia de hidróxido de sodio como catalizador, que promueve la conversión de los triglicéridos en éster metílico, el biodiesel y el glicerol, también conocido como glicerina. Esta reacción se lleva a cabo en un reactor discontinuo equipado con un sistema de agitación para asegurar que los reactivos se mezclen adecuadamente. El reactor también está controlado por un termómetro de contacto para mantener la temperatura óptima de reacción. Una vez completada la reacción, el producto principal es el biodiesel éster metílico y como subproducto se genera glicerina, que es más densa que el biodiesel y se puede separar fácilmente. Aunque en nuestro estudio de caso es importante aclarar que utilizamos metanol en vez de metóxido. La glicerina, siendo más densa, se deposita en el fondo del tanque, mientras que el biodiesel flota en la parte superior, listo para ser separado y refinado. El siguiente paso es el refinamiento del biodiesel, que incluye dos lavados para eliminar cualquier impureza restante. En el lavado húmedo se mezcla el biodiesel con agua destilada que arrastra las impurezas solubles. Luego, el biodiesel se separa del agua por decantación. En el lavado seco se utilizan resinas adsorbentes que eliminan las impurezas como la glicerina y los jabones, dejándolos con un biodiesel más puro. Después de este proceso de refinamiento, el biodiesel está listo para su uso. ¿Cuáles
¿Cuáles son las diferencias entre el biodiesel y el Jet A1? ¿Por qué el biodiesel tiene un impacto de carbono menor? Esto se debe a los ciclos de carbono. ¿Qué es el ciclo de carbono largo? El ciclo largo de carbono implica la quema de combustibles fósiles que libera dióxido de carbono a la atmósfera. Este dióxido de carbono proviene de depósitos subterráneos donde estuvo almacenado durante millones de años y su liberación aumenta los gases de efecto invernadero. Y el ciclo de carbono corto se refiere al proceso natural en el que las plantas absorben el dióxido de carbono que se libera por la quema de biodiesel, que es biomasa. Las plantas lo almacenan y al quemarse nuevamente, el dióxido de carbono se libera de nuevo. Este ciclo es más rápido y el CO2 liberado es el mismo que las plantas habían absorbido previamente, lo que hace que el biodiesel tenga un impacto neto de carbono mucho menor que el diésel tradicional. En el ciclo de carbono corto aplicado al combustible de aviación, las vacas se alimentan primariamente de hierba y heno, y alcanzada su madurez son llevadas a mataderos. Aquí, entre otras cosas, se extrae la grasa vacuna, la cual, tras pasar por el proceso explicado previamente, se transforma en biodiesel. Luego, este combustible es distribuido a diversas compañías aéreas para ser utilizado en sus aviones, donde finalmente la combustión del mismo proporciona energía al vehículo y libera CO2 a la atmósfera, el cual es fotosintetizado por la misma hierba consumida por las vacas, cerrando así el ciclo. En términos técnicos, el diésel se produce mediante refinación de petróleo, un proceso estandarizado y de bajo costo. En cambio, el biodiesel requiere la transesterificación, una tecnología compleja que incrementa los costos. Sin embargo, el uso de biodiesel aprovecha subproductos y reduce la dependencia de recursos no renovables. Mientras que el diésel genera una alta huella de carbono y ecológica debido a la quema de combustibles fósiles y la extracción de petróleo, el biodiesel reduce estos impactos al aprovechar recursos renovables, como grasas animales y emitir carbono de fuentes biológicas. Además, el biodiesel genera menos residuos peligrosos y produce subproductos biodegradables como la glicerina. Cada año, los aviones en Argentina consumen 25 millones de litros de Jet A, un combustible con mayor capacidad calorífica que el biodiesel. Para reemplazar esta cantidad con biodiesel se necesitarían 25,7 millones de litros. Actualmente, solo se utilizan 40.000 litros de biodiesel, dejando una demanda insatisfecha de 25,66 millones de litros. Pero, ¿es posible cubrir esta brecha? Para producir un litro de biodiesel se necesitan 1,2 kilos de grasa animal. Esto significa que para cubrir toda la demanda de biodiesel serían necesarias 30,84 millones de toneladas de grasa. Sin embargo, en Argentina la producción total de grasa animal es de solo 1,33 millones de toneladas al año, provenientes de vacas 1,31 millones de toneladas, y cerdos 19.408 toneladas. Si utilizáramos toda esta grasa exclusivamente para biodiesel, podríamos producir 1,1 millones de litros al año, lo que cubriría menos del 5% de la demanda total. En cuanto al marco legal, la Ley 27.640, aprobada en 2021, fomenta el uso de biocombustibles al requerir que los combustibles líquidos como gasoil o diésel oil contengan un porcentaje obligatorio de biocombustibles. Aunque la ley establece un marco para avanzar, la producción actual de grasa animal no es suficiente para satisfacer la demanda de biodiesel en aviones. Esto resalta la necesidad de diversificar materias primas, como aceites vegetales, y de invertir en innovación tecnológica. Aunque el biodiesel es una opción sostenible, usar grasa animal presenta retos técnicos: solidificación en climas fríos, los ácidos grasos saturados obstruyen filtros y líneas de combustible, alta viscosidad, lo cual dificulta su circulación afectando la eficiencia del motor, y un procesamiento complejo, ya que requiere refinamiento avanzado e incrementa los costos. En Argentina, aunque abundan las grasas animales, la falta de infraestructura y las barreras técnicas limitan su integración en la matriz energética nacional. Sin embargo, el biodiesel ofrece grandes beneficios: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e innovación tecnológica
optimiza métodos de producción y aprovecha recursos subutilizados como la grasa animal. Actualmente, con aceites vegetales cubrimos el 6% de la demanda de biodiesel en Argentina. Si sumamos la grasa animal disponible, podríamos alcanzar un 10%. Nuestra propuesta es un enfoque mixto. Maniobras en tierra, los aviones pueden usar biodiesel, disminuyendo su impacto ambiental, y en vuelo, continuar utilizando Jetta 1 por su alta densidad energética, garantizando eficiencia y seguridad. El biodiesel es una oportunidad para construir un futuro energético más sostenible. Con innovación y estrategias adecuadas, Argentina puede liderar en el uso de combustibles alternativos, cuidando el medio ambiente y fortaleciendo su economía.